Bien. Vale. Espera. Vamos. Y luego hay que subirlo a las redes sociales, estas cosas. Claro. Este sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí para colaborar con el Festival Internacional de Bandas de Gaitas de Gijón en su 25 festival, 25 años lleven trabajando. Y bueno, pues nos pidieron colaborar a la Lliga Celta de Asturias con el festival haciendo una pequeña charla, en este caso sobre los Astures transmontanos. Y desde ahí vamos a intentar ofreceros una visión general sobre nuestro pueblo ancestral, intentando resolver dudas acerca de quiénes eran, dónde vivían, qué comían, qué vestían o cómo vestían, qué creían, en qué creían. Y bueno, un poquitín también se trata de romper algunos de los mitos que vienen dados por la visión grecorromana de las fuentes que se suelen trabajar en su mayoría, como son la geográfica de Estrabo, en las que desde una perspectiva del invasor, pues digamos que se da una visión de la población indígena de la cual Asturias es un tanto sesgada, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaré revertir esa visión que conocemos muchos a través de las fuentes griegas y romanas sobre nosotros mismos. La charla, como ya os dije, pues se llama los Astures transmontanos, por acotarlo, porque estamos hablando de más de 1000 años de cultura astur en el periodo, digamos así, protohistórico, es decir, desde finales de la Edad del Bronce, siglo 8-9 antes de Cristo, hasta el siglo 2-3 después de Cristo. Estamos hablando de más de 1000 años de cultura, y claro, constreñir toda esa cultura y toda esa manufactura y toda esa teología en una charla de 45 minutos es verdaderamente complejo. Por lo tanto, y dado que es una charla de carácter heterogéneo para un público heterogéneo, el objetivo de la misma no es profundizar en el conocimiento en sí sobre nosotros, sino intentar dar una visión general que permita a los asistentes luego poder profundizar más, si cabe, sobre el conocimiento de nuestros antepasados, ¿no? Bien, la primera pregunta que nos surge es quiénes eran los Astures transmontanos. Y lo digo, esta pregunta la formulo por una razón muy convincente, y es porque, como docente que soy consciente de que habitualmente en las aulas no se pasa directamente del neolítico a la Edad Antigua, y por birloque se obvian más de 1000 años de historia. No lo comprendo, y yo con mi alumnado intento evitar esa situación, pero suele ser así, no se da valor a la cultura que nos da nombre, no solo como población, como comunidad autónoma, sino también como gens, como personas, los asturianos, ¿no? Viene de ahí. Entonces, la primera pregunta que nos damos es esa, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos? ¿De dónde venimos? Bien, pues la respuesta viene dada en este magnífico mapa que hace Miguel Ángel González, que es un autor de la zona del Bierzo, que en su tiempo libre es un ingeniero, que en su tiempo libre pues es un apasionado también de la Edad Antigua y de la protohistoria, y pues trabaja desde otra perspectiva, pero trabaja en este tema, ¿no? Entonces, en este mapa también hecho, podemos ver cómo nos describe en lo que sería el noroeste de la península ibérica y las divisiones que Roma hace de ese territorio, porque no podemos olvidarnos que todo lo que sabemos sobre nosotros y nosotras mismos y mismas de aquella época nos viene dado por las fuentes clásicas. Por lo tanto,
perspectiva que tenemos de esto puede ser, es de hecho sesgada y subjetiva, ¿no? Porque a fin de cuentas esta división territorial no es una división étnica ni indígena, es una división realizada por Roma una vez que conquista el territorio y basada fundamentalmente en intereses romanos. Por lo tanto, podríamos decir decir que se ajusta a la realidad, es decir, que un Astur transmontano cilúrnigo de aquí de Xixón, del Castro Noguega, se sentía parte de, no sé, de un laciense en lo que era Lancia, en León, pues es mucho decir. Es mucho decir porque varios autores coinciden en que el sentimiento de pertenencia venía dado en primer lugar por el castro y en segundo por la familia. Entonces, probablemente un habitante del Castro de Noguega estaría en Garradiell y Estoldia con el del Castro Podes en Candás y con el del Castro de Cellagú en Ubieu, por muchos factores, por territorio, por mujeres, por ganado, por mil cosas, ¿no? Entonces, probablemente un cilúrnigo se sentía cilúrnigo, ni astur, ni hispano, ni nada por el estilo, y del clan X, ¿no? En este caso de los cilúrnigos, tribu de los Lugoni, clan de los cilúrnigos. Y uno del Castro de Cellagú, pues sentíase un yugón de ese castro, y andaban a la Garradilla. Lo que sí parece evidente, una vez que ya tenemos esta distinción en la que vemos lo que es el conventum galaico, formado por lo que es la Galaecia, conformado por el conventum lucense y bracarense, lo que es el conventum asturicense. Y luego aquí, ahí yo tengo que discrepar un poco con mi buen amigo Miguel, en el sentido de que Cantabria no formó en aquella época un territorio definido como tal, sino que era el conventum cluniense, con capital en Clunia, Burgos. Por lo tanto, ahí difiere un poco. Pero bueno, podemos ver una aproximación bastante fiable de esa primera distribución territorial romana, basada en fronteras naturales, como es el río Eo, en el caso de Astures contra Galaicos, en el río Sella o Salia, en el caso de cántabros, entre comillas, y Astures, y hacernos una aproximación del territorio total que tenía este conventum, teniendo en cuenta que existían distintas tribus, probablemente no todas hablaban en la misma lengua, es decir, probablemente un pésico de Flavionavia no hablaba la misma lengua que un brigaecino, y los romanos los llamaban a todos Astures, que bueno, habría que saber por qué, ¿no? Hay varias teorías, yo no voy a entrar ahí porque sería mucho que mascar para tan poco tiempo, ¿no? Una vez que vemos la distribución de lo que era el noroeste, que es lo que nos ocupa, vemos el territorio que ocuparía lo que era el conventum asturicum, que da nombre a los Astures. Y de esta parte solo vamos a hablar de lo que sería la parte de la actual Asturias, por decirlo así, ¿no? El término Astura es un término romano, como ya os dije antes, que probablemente podría ser una latinización de una raíz celta que es Stura o Ster, que existe no solo en Asturias, tenemos el río Astoria en Colunga, tenemos existen muchas variantes de esta raíz celta en toda Asturias, en Galicia, en Portugal, en el actual León, parte del sur de las Islas Británicas, en Bretaña, hace poco estuve allí y había también un río cerca de Brest que se llamaba Ster, de Carnac, que se llamaba Ster. Entonces, quiero deciros que es una raíz muy utilizada, que tiene un significado de corriente de agua, de corriente fluvial, y que quizás, por lo que fuera,
los romanos quisieron asimilar a todo un conjunto de tribus más o menos homónimas a ese concepto, ¿no? Pero que ya os digo que no es indígena, es un concepto romano. La primera vez que se utiliza lo hace Plinio el Viejo, que como conocéis es un conocido historiador romano, que anduvo, es de los pocos que estuvo aquí, si lo vio con sus propios ojos, alrededor del siglo I a.C., y luego vuelve a utilizarse durante los siglos I y II por otros naturalistas e historiadores griegos y romanos. Entonces, bueno, lo único que podemos decir es que en esa época, ya en el siglo I a.C., Asturias ya está consolidada desde el punto de vista romano como una entidad, como un estado, como una provincia, un territorio definido por, desde el punto de vista romano, una serie de populus, de personas que tienen unas características homogéneas, ¿no?, que se pueden asimilar a ese mismo territorio. Desde ahí pasamos directamente a lo que nos ocupa, que es la actual Asturias. Si vemos la actual Asturias, nos damos cuenta de que tenemos en el mapa un área que sería esta que vemos aquí, que correspondería al río Salia o al Sella, que es la que forma frontera con los ormenomescos, que era una tribu de los cántabros. Del Sella o el Sala al Navia, tenemos lo que sería el territorio de los Astures propiamente dichos, aunque ahí podemos decir que Santos Yanguas marca también ahí un punto de inflexión, porque para él dice que existen los pésicos, los lugones y en este franja de aquí los Astures indígenas. Es una apreciación que solo hace él, es el único autor que lo toca y que no parece consolidarse, por lo cual hay una lápida, una llámana, que está en el Museo Arqueológico de Asturias, que pone Asturet et Lugonum, lo cual podría indicar que es eso, o que bien es un simple punto como una señal que nos indica que estamos en un territorio astur de los Lugoni, que sí que es una tribu muy consolidada que se daba en toda la vertiente oriental de lo que es la actual Asturias. Tenemos a los pésicos, que es otra tribu astur transmontana, y por último tenemos aquí, después del Navia, entre el Navia y el Leo, los albiones. Los albiones entran en disputa siempre si son galaicos, si son astures, porque desde el punto de vista geográfico, en época romana, entraba dentro del Conventum Lucensis, por lo tanto sería de origen galaico, pero desde el punto de vista cultural, étnico-cultural, existen vocablos como es el de Cariaca, como es el de no me acuerdo ahora, y ciertas producciones materiales que son más afines a la cultura astur que a la cultura galaica. Por lo tanto, seguimos en ese impasse, porque es una zona de transición entre el mundo galaico y el mundo astur que se mantiene hasta hoy desde el punto de vista lingüístico, ya que el leonariego o gallego-asturiano es una lengua de transición en la que según en qué zona estemos de esta área, bueno, pues tira más para un sitio que para otro. En cualquier caso, yo me centraré en los que no hay duda ninguna ni discrepancia sobre su procedencia, que serían los pésicos o parisici y los lugones o lugoni. Dicho lo cual, pasamos a lo siguiente, que sería hablar de pésicos y lugones, entendiendo por los pésicos los que se encuentran en la zona occidental de la península con un marcado carácter ganadero, y que lindaban directamente con los galaicos, por lo que es improbable y lógico que existiera cierta influencia, cierto tráfico de cultura y de conocimiento, ¿no?
pero indiscutiblemente Asturias. También hay una serie de clanes, los argemónicos, los que estos estarían por la zona de lo que hoy sería el concejo de Cangas de Onís y toda esa zona, los orniacos, que cogerían todo el valle Lena, y esas diferencias desde el punto de vista etnocultural se vienen manifestando incluso hoy. Hoy se pueden observar franjas culturales, incluso lingüísticas, en esas franjas, en esos territorios que estábamos viendo, y parece ser, según un estudio que se hizo hace poco entre la Universidad de Cardiff y la de Oviedo, también genéticas, ¿no? Parece que se conserva ese sustrato genético de la Edad del Hierro en la Asturias actual. Hasta ahí podemos ver, ¿no? Queda mucho por investigar. Y luego tenían los lugones que tienen un nombre muy sugerente, porque como muchos de vosotras y vosotros sabréis, Lugh fue el gran dios del panteón celta, con diferencia, si no fue el más poderoso, fue de los más poderosos. Y los lugones son la única tribu celta de la Celtia atlántica y continental que se llama a sí misma hijos de Lugh, ¿no? Hijos e hijas de Lugh. Con lo cual es algo extremadamente interesante, ¿no? Y luego la representación, claro, toponímica que existe de este dios todo el territorio astur, ¿no? Tenemos el Yugás en Villaviciosa, tenemos el Yosu, me parece que ya en Uvieu, tenemos no me acuerdo ahora, pero hay un montón de evidencias toponímicas de este dios tan importante a lo largo de Talma, los lugones de Siero, en fin, hay muchísimo que decir aquí. Y hay una llámana de una de los clanes de esta tribu, los yugones arganticaenos, que hacen alusión, según Sánchez de Aguas también, y la traducción que hace de la llámana, de que eran adoradores de este dios, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Dos grandes grupos de Astures, Pésicos y Lugoni, que serían las grandes tribus, y luego a su vez compuestos de distintos clanes o familias que se arremolinaban dentro de lo que serían las construcciones, los castros, ¿no? Y bueno, básicamente eso ahí. No descartamos que Plinio habla de 22 tribus de más de 250.000, pero ocupando todo el Conventum Asturicensis, y no vamos a hablar de él porque no nos da tiempo. Aunque esos números luego habría que tomarlos en consideración y desgranarlos bien, porque tampoco es que sean muy acertados, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde vivían los astures transmontanos? ¿Cómo se agrupaban estas etnias, estas tribus para vivir? Y la respuesta la tenemos en los castros. Un castro era el lugar de habitamiento de las poblaciones protohistóricas no solo de Asturias, sino también meseteñas y de todo el noroeste, que dieron lugar a esta famosa llamada cultura castreña, que, bueno, hasta qué punto esa denominación tan arraigada en la comunidad académica puede ser la más idónea, ¿no? Desde luego es indiscutible porque vivían en castros, ¿no? Pero solo hace referencia al habitamiento, no solo a la etnia y a la cultura, por lo tanto, digamos que es complementaria de lo que algunos sostenemos como que es la cultura celta, la que le da nombre a esta manifestación etnocultural. Bien, aquí vemos una imagen del castro de Noega, aquí en Xixón, y como podéis ver, estamos hablando, un castro no deja de ser una población fortificada. Aquí vemos unos ejemplos
de la muralla que rodea el castro, que tiene una significación importante con respecto a otros castros de la meseta o galaicos. Y es la característica de que los astures hacíamos murallas modulares, no eran murallas continuas. Y esto favorecía que si se atacaba algún punto concreto de la muralla y se tiraba, no se destrozara toda la muralla, solo la parte que era atacada y por lo tanto era mucho más fácil de defender. Aquí también podemos ver el foso defensivo, que ahora mismo está medio colmatado, pero que según dicen expertos en la materia, como el arqueólogo del Parque Arqueológico Rubén Montes, podía tener hasta 6 metros de alto. Estamos hablando, sí, y luego este sería el foso, pero se piensa que ahí tuviera un antefoso. Entonces estamos hablando de que era un lugar realmente complejo de abarcar, porque luego por la parte de atrás estaba defendido por el mar. Había unos acantilados enormes, ¿no? Entonces era algo realmente difícil de atacar, pero eso lo vemos en todos los castros de Asturias y de prácticamente todo el noroeste, y es que se utilizaban lugares promontorios altos, bien defendidos de forma natural, en los que se establecían defensas que solían constar de fosos y muros, y a veces hileras de muros concéntricas, y dentro pues vivían parte del clan que los albergaba. Aquí podemos ver una recreación más o menos acertada de lo que era el castro de Noega, en la que veis que hay un antecastro, que es este de aquí, esta parte de aquí. Pues entonces tenías que venir solo por aquí, porque todo esto está defendido por el mar. Parte de esta parte cayó al mar sin posibilidad de recuperación, con una información increíble. Y aquí se encontraban primeramente una serie de cabañas que probablemente pertenecieran a guerreros y personal que se encargaba de defender esta primera parte. Aquí vemos que hay otro foso o otro muro, probablemente menos importante que estos que había aquí, y aquí pues había otros habitamientos. Aquí ya se ve cómo hay alguna casa romana, esto sería en época imperial ya, pero bueno, vemos que hay las típicas casas castreñas redondas o ovoides, y en algunos casos casi rectangulares, pero una característica intrínseca es que las paredes eran redondas, las esquinas. Aunque tuvieran una forma prácticamente rectangular, las paredes, las esquinas no eran angulares, eran circulares. Y eso es lo que les diferenciaba claramente de la casa típicamente romana, que sí que eran angulares, ¿no? Bien. Como definición, yo cogí la de un afamado investigador británico, Collins, que tiene un trabajo desarrollado sobre la cultura castreña y los castros y ópidos muy bueno, y que dice lo siguiente: dice, un castro es un poblado fortificado, por lo general prerromano. A mí me fastidia bastante que usen prerromano, como si no hubiera nada después de Roma, como si antes de Roma no existiera nada. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y aunque existen ejemplos posteriores de perduración hasta la Edad Media en Europa, y eso lo vemos en Asturias, ¿sí? Hay un montón de castillos medievales en Asturias y de iglesias prerrománicas que se iniciaron o bien bajo enterramientos neolíticos o bien bajo castros protohistóricos, ¿no? Y bueno, pues básicamente hablamos de un castro, hablamos de un pueblo fortificado de forma natural y antrópica, en el que se desarrollaba parte de la vida de los habitantes de ese gen o ese clan. ¿Por qué? Porque se sabe por las investigaciones que se van haciendo que toda la gente no vivía aquí, en la parte amurallada del castro. Había también astures, pertenecientes en este caso al clan de los Quilúrnigos, que vivían por aquí. Es decir,
Este era el sitio donde cuando había griesca echaban a correr todos, se refugiaban y ayudaban a defender. Pero en periodo de paz o entre movida y movida, pues por aquí había granjas, o sea, había zonas de agricultura, zonas de pastoreo, o sea, de ganadería, incluso cabañas hechas de madera, que lógicamente con el paso de los siglos se fueron perdiendo, pero de los que quedan restos tanto de las varas que se hincaron para hacer las paredes, que probablemente eran de rames de ablán con barro apeguñado para tapar el aire, como de zonas dentro. Imaginaros una hilera de 6 o 7 pegollos, vamos a decir, pates de madera, y otras 6 o 7, y de repente ves que aquí en esta zona o en esta otra hay restos de que se haya quemado. Eso era un yar. Y entonces, bueno, pues eso, existen en la tierra de la zona restos de que se carbonizaron cosas allí, pero en un área muy concreta, dentro de lo que es el perímetro de lo que podría ser una cabaña de madera. Bueno, pues se piensa que las élites, sobre todo a partir del siglo I a.C., las élites vivían aquí de continuo, y el resto, excepto algunos mercaderes, herreros y guerreros, y luego la mayoría de la gente que eran ganaderos, que eran agricultores, que eran tejedores, que todo esto, vivían por aquí fuera. Y claro, si alguno de vosotras y vosotros estuvo en la Campa Torres, verá que toda la parte casi hasta lo que llegue Candás, Carreño, vamos, y todo esto, eso eran los bosques de la leche. Ahí había recursos a punta mala, y era de lo que vivía la gente vivía del... Bueno, no voy a hacer un spoiler porque vamos a verlo ahora. Bien, pues visto esto, vamos a ver un poquitín un ejemplo que yo me pareció bastante claro, que lo saqué del Museo Virtual de la Cultura Castreña, de cómo podía ser una casa tipo castreña circular de aquella época. Tenemos una estructura que podía ser entera de piedra o hasta la mitad, como en el caso del castro de la Campa Torres, y luego madera, o sí, madera, porque al final hablar muy madera, que en algunos casos tenía un techo que servía a su vez de desván, donde se guardaban las cosas, los bancos en los que la gente se echaba a dormir, calientes por el fuego del hogar. En este caso estamos hablando de una gente que era muy rica porque tenía un molino, tenía un forno fuera de casa para poder cocinar y asar pan, tenían un telar, tenían espaes, llances, foces. Bueno, estos serían unos tramos de la protohistoria, pero en fin, para que veáis un poco cómo sería una casa y por qué son así y no son de otra manera. Bueno, primero por el concepto de casa que tenía esta gente, que no es el que tenemos ahora. Esa casa era un refugio. Era un sitio donde después de estar trabajando, luchando, arando, tejiendo, lo que fuera, iban allí a dormir, comían y dormían. No estaban. El trabajo, aunque el telar estuviera resguardado dentro de la casa, para tejer se sacaba fuera de casa. Los trabajos se hacían fuera de casa. La casa solo se iba cuando caía un tormentón de la leche o cuando se iba a dormir. El resto del tiempo las labores se hacían todas fuera de la casa. Vale. ¿Y por qué son redondas? Bueno, porque termodinámica. Está demostrado que es más fácil calentar una estancia que no tiene aristas, por las que son pérdidas de calor, que una redonda, básicamente. Bien. Y volvemos a lo mismo. ¿Vosotros os acordáis de lo que decía Estrabón sobre lo que comían los astures? Decían que solo comíamos pan de bellota y de vez en cuando algún carnero que tirábamos por ahí despeñándolo para no sé dónde. Bueno, pues la arqueología y sobre todo parte de lo que se hizo aquí en la Campa Torres desmiente completamente lo que decía Estrabón sobre nosotros. Porque a lo largo de los diferentes estudios que se vienen haciendo, se van recogiendo restos de semillas, restos de marinas, que se van analizando porque cada vez
tenemos una mayor tecnología y una mayor disposición de esa tecnología, lo que nos permite ampliar notablemente el conocimiento sobre nosotros y nosotras mismos. Y eso conlleva que sabemos que los astures, por ejemplo los tilúrnigos, comían guisantes, comían escanda, comían avena, comían mijo, esto como leguminosas y como cereales, que también se piensa que se comían una variedad de fava que se podía dar. Y también hay una variedad de madre mía, de berza, que es casi seguro que la comían también, recolectada. Luego, desde el punto de vista de frutos, pues obviamente las bellotas, porque sí que las había y se comían, pero son eran casos de extrema necesidad o inviernos muy duros. Ablanes, avellanas, nueces, manzanas, moras, en fin, todos los frutos que pudieran recolectar, y eso había que añadir una ganadería bastante potente. Y digo bastante potente porque hay restos de excavaciones, creo que la Campa Torres es una de ellas, en los que se encontraron huesos de xiatu de más de 8 meses. Eso, que parece una chorrada, quiere decir una cosa muy importante, y es que no había prisa por matar, había carne de sobra. Entonces podían dejarlos criar y matarlos cuando ya tenían un peso considerable que pudiera alimentar a todo el clan. Y eso es importante, ¿eh? Entonces se sabe que había ovelles, probablemente xialdes, había xiatos, o sea, había bóvidos, equinos, pero equinos no desde el punto de vista nutricional, alimenticio, pero sí desde el punto de vista guerrero, y me atrevo a decir religioso. Ahí está la diosa Epona, que podemos hablar después, y también cabras, por supuesto. El cabrito es algo que llevamos comiendo desde hace miles de años, o el cordero xaldu, y bien maravilloso. A esto tenemos que añadir la caza, la pesca y la recolección. Los xabariles, que habría a montones por los bosques de aquí alrededor, los venaos, que también habría un montón por aquí, pescarían salmones en los ríos y pescarían doraes en la costa, recogerían lapas, en fin, almejas, mejillones, todo, marisqueo, ¿no? Los castros de costa, los que son más de interior, pues probablemente la parte del marisco no la cataban tanto. Bien, con esto se pone en claro que la alimentación de los astures, la nutrición que tenían, era buena, y eso les hacía gozar de muy buena salud y de estar en una posición de poder afrontar no solo los problemas meteorológicos, sino también, bueno, pues los propios de nuestro carácter belicista, ¿no? Las posibles confrontaciones que hubiera con otros clanes o, por desgracia, y al final con Roma. Dicho esto, nos queda otra cuestión importante que abordar, y es ¿qué hacíamos? ¿Qué elaboramos? Ya sabéis que una cultura, uno de los reflejos más importantes que tiene de su cosmovisión es la cultura material que produce. En este caso, volviendo un poquitín a Strabo, voy a comentaros que él decía que éramos poco menos que patanes, que nos dedicábamos a mearnos en las manos para lavarnos y poco más. No. Desde luego no éramos como los griegos, ni falta que nos hacía, porque nosotros teníamos nuestra propia cultura, y desde luego teníamos un desarrollo tecnológico y social, no me atrevo a decir igual, pero muy avanzado. Y como muestra de ello, tenemos la minería. La minería, ya en el 4000 a.C., se desarrollaba aquí de manera regular, con metales que luego comerciaban por todo el Atlántico. Por cierto, tiene un artículo aquí, Bertu, sobre esto impresionante, que podréis leer en el próximo Astor, que lo presentaremos en septiembre. Estoy spoiler. Bien, fruto de esa minería y del trabajo con ella, con los metales, las aleaciones y
las forjas y demás, se producen una serie de manufacturas de una riqueza bestial. Aquí tenemos un ejemplo del torqué de Langreo, que es un torqué casi dorado, porque no es solo oro lo que lleva, pero bueno. Tenemos el tesoro de Cangas de Onís, que además de estos torques que veis aquí, pues tiene también unas diademas y tal. Y tenemos la famosísima, archifamosísima diadema de Moñes. Diadema de Moñes, que sin lugar a dudas me atrevo a decir que es el máximo exponente de la cultura celta en orfebrería del noroeste, sino de toda Hispania, ¿no? En la que se representa de una manera incomparable, solo asemeja al caldero de Gostrup, como un guerrero astur pasa a través con su caballo, que es un animal psicopompo, por un río, atravesando acompañado de calderos, salamandras, grullas, todo esto, hasta el otro mundo, ¿no? hasta el más allá. Por lo tanto, bueno, no tiene parangón. No me voy a ir parando en cada cosa porque no nos da tiempo a acabar, pero es una maravilla, es una joya. Por desgracia está en el Museo Arqueológico Nacional, cosa que no comprendo bien cuando tenemos un museo autonómico con todas las garantías posibles, pero bueno, en fin, como aquí no se reclama nada, pues está allí, que seguro que lo ven más que aquí. En fin. También eran manufacturadores de un montón de cerámica de distintos tipos, que no solo presentaba distintas formas según los usos, sino que distintas decoraciones en función de las distintas áreas del territorio en las que nos encontremos. Estas de aquí pertenecen al castro de Noega de la Campa Torres, ¿vale? Y por último, lógicamente, tenemos que hablar de cómo nos vestíamos. Elaborábamos tejidos a partir de la lana de los ovelles y del lino, fundamentalmente. Predominantemente por el invierno usábamos ropa de lana y por el verano usábamos ropa de lino. Aquí vemos ejemplos en los que podemos ver, en este caso, un guerrero cilúrnico. Este dibujo lo tenéis en el Museo de la Campa Torres, aquí arriba, en el castro, en el que observamos un casco montefortino, muy usado entre los celtas antes de la llegada de Roma, que luego lo copiaron en parte ellos, eso hay que decirlo. Tenemos una lanza corta con una cabeza muy determinada, parecida a las puntas de latén que se dieron en Francia, una daga o espada corta de antenas propia de la cultura celta a la que pertenecemos, una caetra. Esta caetra es un escudo que teníamos pequeño, y era pequeño por dos razones. Una, porque era más fácil la defensa, y dos, porque se podía utilizar también como arma. Entonces, el hecho de que fuera pequeño no le restaba eficacia, todo depende de la destreza del guerrero, y al mismo tiempo le ofrecía ese plus, porque claro, un escudo vikingo de estos pesa, protege, pero pesa mucho, y igual no era tan ágil. Aquí tenemos una mujer astur, este dibujo está sacado del Museo Arqueológico de Asturias, en la que la vemos con una túnica probablemente de lana, con otra de lino por encima. No en pocos casos las fuentes grecorromanas decían que muchas mujeres llevaban bordados de flores, que probablemente realmente lo que fueran símbolos geométricos, como flores de agua, trisqueles, tetrasqueles, todo esto. Pero bueno, y luego el calzado, que solía ser un calzado muy parecido a las corizas que vemos hoy en día en nuestros trajes del país, ¿no? Aquí, pues este sería el ejemplo similar de un guerrero, pues quizá más tirando a los pésicos, en el que vemos también un casco muy parecido al que podéis ver en el Museo Arqueológico que encontraron en Ribesella, con cuernos de corzo en este caso. Lleva otro peto como este, además el mismo.
lleva una caletra también, lleva un puñal de antenas, creo, una túnica, unos pantalones, que los pantalones los llamaron luego los romanos bracae, y un escorices, ¿no? Entonces, bueno, como veis un poco, no difiere mucho de un lugoni, de un pésico, y la mujer básicamente era similar. Podía cambiar algo la decoración, pero era similar. Llevaba un brazalete, un cuchillo probablemente para cortar ramis o vegetales o lo que fuera, un collar de puentes, pulseres, bueno, en fin, un talego aquí para llevar pues lo que fuera, lo que pudiera recolectar o pudiera llevar. Y básicamente podemos dejarlo ahí, ¿no? Lana, lino y la manufactura sencilla. El tipo de costura podía ser en cruz o podía ser en arco, y bueno, pues poco más se puede decir, tampoco hay mucho más que se pueda decir al respecto. Obviamente los tejidos no eran tan pulidos y tan finos como ahora, pero cumplían perfectamente su función, que al fin de cuentas es de lo que se trata. Bien. Y pasando todo esto, nos queda un punto que es importante porque es un punto de acercamiento entre todas las culturas celtas del continente y del arco atlántico, ¿no? Y que es en qué creían los asturios, ¿no? O sea, en este caso los transmontanos, ¿eh? Y entonces tenemos un factor importante. Tenemos que entender que nuestra cultura, en aquella época, la religión era animista. O sea, podíamos ver o asignar dioses a cualquier cosa que nos rodeara. Una fuente, un río, un árbol, una piedra, un valle, un bosque, cualquier cosa. Así que la infinidad de dioses locales es inabarcable. Y los lugares que podían considerarse sagrados también existen, conocemos algunos. El hecho de que no haya fuentes escritas dificulta mucho la cuestión, pero sí que conocemos algunos dioses, que además son comunes a todo el panteón céltico, que aquí existen y existían, y lo sabemos por la toponimia. Entonces, yo voy a hacer un hincapié mayor en algunos de estos dioses, que además son evidentes, y bueno, pues luego existen fuentes en las que podéis consultar muchísimo acerca de todo esto. Bien, la primera diosa de la que os quiero hablar es la diosa madre, Deva, que en celta se dice Diwa y significa diosa. Y esta diosa, que se da en todo el arco atlántico, bueno, pues es una diosa vinculada al agua. Está vinculada al agua porque dentro de la toponimia o de la teonimia astur, la encontramos en esta isla, la isla de Deva, la encontramos en el río Deva, que lo tenemos ahí en un río que pasa por debajo de la Santina, y lo tenemos como frontera natural con los cántabros, bueno, pues poco antes de Unquera. Y bueno, pues es una diosa que tiene que ver mucho con la fertilidad, que tiene que ver mucho con la vida, que tiene que ver mucho con la purificación. Tenemos que darnos cuenta de que éramos sociedades agrarias y que la vida y el desarrollo de la tribu dependía del agua en gran medida, ya que ésta favorecía las cosechas y hacía que el ganado pudiera beber y pudiera criar, y hacía que la gente no enfermara, porque tener que beber agua en que no estábamos en las condiciones suponía enfermar y morir gran parte de la población, con lo cual desde tiempos arcanos el agua se sabe que era un elemento pues de primer orden, ¿no? Y por supuesto se le asigna una sacralidad, se le asigna una deidad que se manifiesta en nuestro caso en esta, pero no solo en el nuestro, también en Gales, también en Bretaña, bueno, en fin, en todo el arco atlántico. Bien, vale. Luego otro de los grandes dioses del panteón es Lugh.
Lug, que es común a toda Keltia, considerado, si no el más poderoso, de los más poderosos de los dioses, pues aquí tiene una influencia enorme, porque da nombre a una de las dos grandes tribus astures transmontanas, los Ugoni. Y además se ve manifestado un montón de toponimia, como ya os comenté antes. Por lo tanto, parece ser que este era uno de los dioses más adorados de nuestro panteón, y prueba de ello es una llámara que hay en Villaviciosa de los Lugoni Arganticaeni, en las que, según una traducción de Santos Yanguas, nos habla del voto que se hace a este dios de uno de sus pobladores, ¿no? Lo cual es evidente. En la fotografía veréis una representación que se hace de Lug en una población francesa, porque también se suele decir que es el dios con las tres caras, ¿no? Que, bueno, podría decirse que ve el pasado, el presente y el futuro, pero bueno, y ahí entraríamos en otro paradigma distinto que no es el momento, ¿no? Otro de los grandes dioses del panteón astur es Belenos, que también es común a todo el panteón celta y que se le relaciona mucho con el sol, con la luz, con el fuego. En gran parte del mundo celta, en mayo, se celebra el fuego de Beltane, que es una manera de romper con lo anterior y generar un nuevo año en el que te purificas con el fuego y se piden deseos y voluntades para el próximo año y todo esto. En Asturias se cristianiza esta festividad y se traslada al 21 de junio, a la hoguera de San Juan, pero tiene el mismo significado y el mismo concepto. No obstante, en algunas partes de los Astures, por ejemplo en Astorga o en Ponferrada, siguen celebrándose los mayos. En Asturias también, pero muy de aquella manera, por la zona suroccidental. Y los mayos, pues no deja de ser también, pues ahí se visten de árboles y bueno, hacen una serie de ritos y rituales muy vinculados a este dios, ¿no? Y al cambio sobre todo al cambio de año, ¿vale? No sé qué más deciros respecto a este. Bueno, la foto que veis ahí pertenece a una representación de Belenos que se encontró en un balneario romano, unas termas romanas de Bath, en el sur de Inglaterra. Bien, otra de las deidades indiscutibles del panteón astur es Taranis, que es el dios del cielo, del trueno, que en nuestra cultura ha ido evolucionando hacia un ser mitológico que conocéis todos, que es el Nuberu. El Nuberu, que aquí lo conocemos desde tiempos inmemoriales y que ya Constantino Cabal trató en sus obras y seguimos viéndolo. Como consecuencia de esto tenemos también una teonimia muy característica, como puede ser Taranes en Ponga, Taraño en Cangas de Onís, Tarlancaso, Taraña en Laviana y Siero, que están estrechamente vinculados con este dios, ¿no? Y en cuanto a las deidades, no nos puede faltar Nimedus Asediago, porque el propio nombre de Nimedus Asediago hace referencia al Németo, al bosque sagrado, al lugar sagrado, ¿no? Y Asediago parece ser un vocablo indoeuropeo que puede tener que ver con estar sentado, con sentarse. Entonces, hay autores que interpretan que podría estar relacionado con Cernunnos, porque Cernunnos no deja de ser el dios del Németo, del bosque sagrado, y siempre se le representa sentado. Entonces podría ser una representación o una interpretación de esta ara que se encontró en Lujo, en Mieres, a este dios, ¿no?
está ahí. Lo que está claro es el claro origen celta, por las propias palabras que utiliza, y la vinculación con esta deidad de la que estábamos hablando. Como conclusiones a esta charla, me gustaría resaltar cuatro. Que los astures teníamos desarrollada una eficiente economía agroganadera que era completada por labores de caza, pesca y recolección, es decir, que no comíamos solo pan de bellota. Que la arqueología nos demuestra que la nuestra es una sociedad compleja y tecnológicamente adelantada a su tiempo, dominando así la minería, la orfebrería, la metalurgia, la cerámica, el comercio y la navegación, hasta el punto de que el tipo de espada que nosotros usábamos, que era la corta de antenas, fue copiada por los romanos, convirtiéndola en el gladius. Por lo tanto, daros cuenta del nivel de desarrollo tecnológico que teníamos, ¿no? El ruinamontium que trajeron los romanos ya lo utilizábamos nosotros 4.000 años antes. Por lo tanto, en fin. La sociedad astur de la época era muy semejante a la de sus vecinos de la España celta, la Galia, Centro Europa, Britania o Iberia. Y prueba de ello radica en las construcciones de la época, las fortificaciones y la ordenación territorial. No hay diferencia entre un broch escocés y un castro asturiano. No la hay. No hay diferencia entre un borough irlandés y un castro asturiano. No la hay. No la hay. Es básicamente lo mismo. Y se utilizaba para lo mismo. Y pertenecen a épocas análogas. Es más, existen poblados recuperados en Gales y en Irlanda que son exactamente igual a lo que podría ser aquí cualquiera de los castros que tenemos si alguien tuviera la brillante idea de hacer una copia en otro lado recuperada, de manera que se podían hacer intervenciones educativas con los escolares y aprendieran su historia y no la de otros, que yo creo que hay que empezar por lo propio para poder ir abriéndose hacia lo de los demás. Y aunque por ahora solo se plantean acercamientos basados en la toponimia a la lengua celta astur, el astúrico, parece evidente la existencia de la misma concordancia con el resto del arco atlántico y parte de la Europa continental, así como similitudes relevantes en cuanto a costumbres, ritos, religión, ornamentación, etc, etc, etc. Es indiscutible que todas las celebraciones asturianas, aunque hoy cristianizadas, tienen que ver con los ciclos celtas, indiscutible, y con las deidades que los representaban. Es indiscutible que la cristianización de Asturias hizo que todos los árboles sagrados les yantaran una capillina o una iglesia al lado. Es indiscutible, eso pasa. Que en la mayoría de los cementerios haya tejos, el árbol de los muertos. Es indiscutible todas esas cuestiones. Y es indiscutible que incluso hoy en día, y se ve en la exposición que tenemos ahí fuera del pabellón, en la que podéis ver ejemplos de reminiscencias celtas en la arquitectura tradicional, que esa simbología mágico-tradicional sigue estando presente hoy en los pueblos, ya que protegen a sus bienes más preciados, como son la casa, el granero, con esos símbolos para protegerlos del mal. Y eso indica que existe una poiné que no se rompió jamás desde hace 3.000 años hasta hoy, que creo, esto es una opinión puramente personal, que deberíamos contribuir todos a mantener, conservar y promover, si fuera necesario. Dicho esto, aquí os hago una pequeña relación de la bibliografía que usé para la redacción de esta charla y finalizar agradeciéndoos a todas y a todos vuestra atención. Así que ahora voy a dar un plazo para si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, y si no, pues daremos por finalizada la actividad. Muchas gracias. ¿Hay alguna cosina que decir o no? Pues nada, muchísimas gracias. Fernando.